Aunque Leonor ya ha vuelto a la rutina y se encuentra plenamente centrada en la Academia Militar de Zaragoza, que pocas escapatorias posibles tiene porque la rutina va de mañana hasta la noche, lo cierto es que Su Alteza Real la Princesa de Asturias ha vuelto a llevarse todas las miradas y sigue acaparando un sinfín de titulares. Si asistíamos a algo verdaderamente histórico, porque nunca una princesa o un príncipe, en este caso como Felipe VI, por aquel entonces príncipe, se había presentado en una inauguración solemne en el Congreso de los Diputados, una muestra de poder por parte de todos los expertos, una manera evidente de decir: no vas a acabar con nosotros, le decía Felipe VI a Pedro Sánchez. La presencia de Leonor estaba destinada a eso. Había más mensajes, como por ejemplo el hecho de que la princesa iba de verde, un color claramente monárquico y que además durante muchos siglos se ha utilizado de manera velada para decir el siguiente mensaje: viva el rey de España. De hecho, pues ese es el acrónimo que representa. Verde significa exactamente esas siglas. Ese mensaje, ese color, esa indumentaria se llevaba gran parte de las miradas por Leonor. Una Leonor que era, si cabe decirlo, era el arma más potente con la que cuenta y sigue contando Felipe VI en su discurso. Un discurso que dicen que pasó por la tijera de Moncloa, un discurso que para muchos fue tibio, que les dejó un poco indiferentes, es decir, no supuso demasiado de lo que se nos había contado. Se decía que Felipe VI iba a explicarse, a dar motivos de por qué no puede parar a Pedro Sánchez y por qué no va a poder paralizar tampoco su próxima ley de amnistía. Lo cierto es que nada de eso veíamos y el mensaje más potente estaba nuevamente representado en la figura de la sucesora al trono, de la heredera al trono, que precisamente pues de manera excepcional se presentaba en el Congreso. Hubo gestos muy llamativos, como pues la seriedad que tuvo nuevamente Leticia, lo bien que estaba Leonor, que se mostró con muchísimo aplomo, muy elegante, con una actitud mucho más regia, porque ya ha pasado de niña a mujer. La indumentaria nos hablaba de una mujer que, si Dios no lo quiera, sucede alguna cosa extraordinaria, está preparada mañana mismo, el mes que viene, el año que viene, para precisamente tomar las riendas del Estado y convertirse en el jefe del Estado, la jefa del Estado, como queramos decirlo. Pero lo cierto es que Leonor ha vuelto a humillar a Pedro Sánchez, no solamente por ir de verde, no solamente por su presencia, sino también por acaparar o sencillamente protagonizar una airada discusión en el Congreso de los Diputados. Los gestos por parte de Felipe VI fueron inequívocos, llevaban algunos días sin verse y la tónica fue exactamente la misma con el presidente del gobierno. El entorno de Felipe VI aclara por qué ese distanciamiento con Pedro Sánchez, y el motivo no es otro que la relación que tiene todo esto con Su Alteza Real la Princesa de Asturias. Lo explicamos poquito a poco, hay mucha información, y es que Monarquía Digital informa precisamente en el Confidencial Digital sobre toda esta información y sobre todo lo que sucedía en el día de ayer. Es cierto que a la fuerza se tuvieron que tragar el uno y el otro, es decir, tanto el jefe del Estado como el presidente del gobierno tuvieron que hacer de tripas corazón, porque la mala sintonía que vimos en el Congreso se tenía que alargar. De hecho, luego ya no fue tan evidente, porque ayer se inauguraba el tramo de Madrid-Oviedo y precisamente en ese tramo asturiano pues iban en el viaje inaugural tanto el jefe del Estado como el presidente del gobierno. Ahí no vimos tantas caras largas, pero es cierto que dentro del Congreso de los Diputados, lo comentamos, vimos gestos verdaderamente espantosos, desde un Pedro Sánchez que se ajusta el pantalón, que se desabrocha, parece el cinturón y la correa, y se pone a tocarse por ahí frente al jefe del Estado, una polémica que saltaba en las redes sociales como un nuevo gesto por parte de Pedro Sánchez de falta de respeto. Ya esto se suma también cuando precisamente prometía o juraba el cargo en Zarzuela después de haber sido investido como presidente del gobierno. Ahí decía: ¿cómo va, señor?, refiriéndose a Felipe VI. Para mí, y lo dije, me parece una falta de respeto dirigirse así al jefe del Estado. Para mí no tiene el decoro suficiente ese tipo de colegueo, de camaradería. No podemos olvidar que Pedro Sánchez está por debajo de Felipe VI, y sorprendentemente en el día de ayer se producía exactamente lo mismo, solamente que Felipe VI esta vez no se dejaba pisar, no se dejaba precisamente ser ese felpudo que muchos le echan en cara, y se mostraba muy pero que muy serio con Pedro Sánchez, y apenas se intercambiaban, ni un par de palabras, y ni siquiera se dirigía la mirada más de 2 segundos. Es cierto que Pedro Sánchez nuevamente trataba de confraternizar con Felipe VI, pero Felipe VI tenía la mirada clavada en Francina Armengol, en la gente que estaba hablando en ese momento con él, y Pedro Sánchez captaba esa tensión poniéndose de brazos cruzados y protegiéndose, que en su lenguaje no verbal evidencia que no estaba demasiado cómodo. Pero más allá de todo eso, hoy Zarzuela, el entorno del jefe del Estado, nos da los detalles de por qué precisamente Felipe VI estaba enfadado. La culpa, ni más ni menos, la tiene Leonor. La culpa entre comillas. No es que Leonor hiciese ningún desplante ayer en el Congreso de los Diputados, al contrario, estuvo en su sitio, estuvo muy elegante, estuvo muy ejemplar. La gente dice que eclipsó a Leticia y que eso podría haber enfadado a Leticia, porque Leticia volvía a tener caras largas, pero hoy precisamente Monarquía Confidencial nos destapa lo que ha sucedido en toda esta historia, que como vemos es el momento más tenso entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado.
Hablan de que los ataques a Felipe VI en el Congreso de los Diputados no han gustado absolutamente nada, que tiene motivos Felipe VI para estar enfadado con Pedro Sánchez, y el principal motivo es que tiene la sensación, vamos, no, lo da por hecho, que si las cosas siguen como la trayectoria que está dibujando el Partido Socialista Obrero Español y sus socios de gobierno, la monarquía puede desaparecer de un momento a otro. Dicen que, palabras textuales, Felipe VI tiene muchos motivos para estar enfadado con Pedro Sánchez, y además no olvidan, dice, el hecho de que estos últimos días en las jornadas del Congreso se han producido importantes ataques, y es que dicen, cabe recordar que Teresa Jordà, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, en una intervención durante la segunda votación para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, cargaba contra Felipe VI calificándole de corrupto y partidista. Además, acusaba al rey de tomar partido, diciendo que tomó partido con el discurso del 1 de octubre y dijo que la familia real era ni más ni menos que corrupta y ladrona. Así que todos estos improperios están, lógicamente, clavados en la mente de Zarzuela, y dicen exactamente lo mismo, que el hecho de que Pedro Sánchez haya pactado con independentistas y también con republicanos, esto no lo mencionan, pero lo añado yo, pues hace peligrar la sucesión al trono, y ese es el motivo precisamente del distanciamiento y de la tensión entre Felipe VI y Pedro Sánchez. Un discurso similar al que emplea Juan Carlos I desde hace días, lo que pasa que en el caso de Juan Carlos I, él también está preocupado por la deriva política, por la deriva territorial, por la tensión que existe, por los socios de gobierno de Sánchez, mientras que Felipe VI dicen que no tiene ningún tipo de problema en que gobierne quien gobierne, eso le da igual, pero él lo que no desea es que se pueda complicar la sucesión al trono y que pueda desaparecer la corona. Así que dicen que eso es el motivo del enfado de Felipe VI con Pedro Sánchez, que desde que se subió al trono pues tiene la sensación de que tiene que proteger más que nunca la institución. De ahí la presencia de Leonor, de ahí ese mensaje oculto, por así decirlo, a Pedro Sánchez de no vas a acabar conmigo, porque si acabas conmigo ya está el siguiente rey, ya está la siguiente reina. Ese es un mensaje claro por parte de todas las monarquías. No se corona rey en un acto oficial automáticamente. Cuando fallece un rey, el siguiente ya es rey, que lo hemos visto muy recientemente en la corona británica. Es decir, tan pronto como moría o fallecía Elizabeth II e Isabel II, lo cierto es que nos encontramos con un rey automáticamente impuesto, y eso es un motivo que tiene mucho significado. Significa que tú no puedes estar perdiendo el tiempo y que ahí alguien se ponga en duda la corona, ¿no? Pues eso es precisamente lo que quiso hacer Felipe VI en el día de ayer. Está muy enfadado porque siente que la figura de la princesa está cada vez en constante peligro, en un peligro cada vez mayor. Siente que como futura heredera de la corona pues le preocupa el hecho de que esto no pueda llegar a materializarse. Siente que no está ni mucho menos inquieto con las discrepancias y con la polarización política que existe en el país y en las calles. Eso le da igual, que para mí como rey no sé si le dejan demasiado buen lugar, pero lo que sí que le preocupa son esos socios de gobierno y esos partidos abiertamente republicanos que de alguna manera pues atentan contra la corona. Así que el diagnóstico en ese caso coincide con el de su padre. Lo que pasa es que Juan Carlos I dice que está dispuesto también a tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, porque dice que a nivel político y a nivel territorial le preocupa también mucho la deriva que está tomando el Partido Socialista Obrero Español y sus socios de gobierno. Así que este es el enfado y este es el motivo por esas caras largas de vinagre que de alguna manera parecía que le pegaba, que le contagiaba a Leticia, porque no podemos olvidar lo sucedido el pasado 31 de octubre en la jura de la Constitución de Leonor. Ahora entendemos un poco más, y esa tensión entre Felipe VI y, ni más ni menos que el presidente del gobierno Pedro Sánchez, tiene nombre y apellidos: Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.